Ya, listo muchachos, bienvenidos. Por favor, saque su cuaderno, coloque de título la ley de Ohm y escriba. La ley de Ohm se puede definir como la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa un circuito. Y es directamente proporcional al voltaje del mismo, coma, e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. A la resistencia que presenta. Su fórmula, y aquí va a dibujar un triangulito. El triángulo de Ohm. Usted se graba el triángulo de Ohm, ¿sí? Y está al otro lado. Voltaje, intensidad y resistencia. Mire. Voltaje, intensidad y resistencia. Ahora mire, por favor. Para yo saber a qué es igual el voltaje, lo único que hago en mi triángulo, mire, tapo y pongo lo que me queda. Si yo quiero saber voltaje, tapo voltaje y ¿qué me queda? Intensidad. ¿Y qué me queda? Voltaje dividido para resistencia. ¿Sí? Y ahora yo quiero saber resistencia. Tapo resistencia, entonces, ¿qué me queda? Voltaje dividido para intensidad. ¿Sí? Ahora mirará, este concepto no es tan complicado para su nivel, que está en tercero de bachillerato. La única razón para que le den este tema en tercero de bachillerato es muy simple, porque aquí tienen que entender la lógica que se sale un poquito. Porque recuerde antes, por ejemplo, si yo tenía metros acá sobre segundos y metros acá, supuestamente yo eliminaba y me quedaba segundos a la menos uno. Y así, ¿no? Iba simplificando y veía que me quedaba. Aquí es algo diferente, ¿sí? Porque mire, usted, voy a poner acá, el voltaje en voltios, la intensidad se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Y mire lo que pasa aquí, la intensidad que es amperios y la resistencia que es ohmios me va a dar voltios. ¿Sí? Entonces, estas dos me dan una tercera. Por eso es materia de tercero de bachillerato para que entienda este concepto. ¿Sí? Porque imagínense si le daban este tema en primero de bachillerato, lo hubieran vuelto loco la cabeza. Porque en algunas va a decir, en algunas simplificaba y ponía lo que me queda y aquí vuelta me invento otro. Por esa razón, muchachos.
pero no es nada del otro mundo, porque mire, solo son estas fórmulas, ¿sí? Acá mire, voltios sobre ohmios me da amperios. Y acá, voltios sobre amperios me da ohmios. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Ahora es evidente que lo que usted debe entender es que si hay miliamperios, puedo ver y si le pongo milivoltios, me quedará, qué sé yo, todo en unidades, en milis, en nanos, en kilos. Y eso usted ya ha venido practicando estos 3 años, ¿sí? Entonces, pilas con esto, ¿sí? Estas de aquí dan esto, estas de acá dan esto, ¿sí? Ya listo. Ponga aparte, como subtítulo puede ser, circuitos en serie. Circuitos en serie. Puedo borrar, ¿no? Matay, lo puedo borrar, ya copió. Ah, no valía el audio, dijo. Sí, Montenegro listo. ya copió. Allá, listo. Circuito en serie. Punto aparte. Un circuito en serie se caracteriza por tener conectados sus dispositivos en la misma línea. Coma. Es decir, inicio de un dispositivo con el final del otro. Con el final del otro. Ya listo, entonces vamos al ejemplo, mirará. Aquí tenemos nuestra batería y tenemos nuestro dispositivo. Entonces, cualquier dispositivo, una bombilla, el cargador del celular, una resistencia, un foco, lo que usted desee. Se puede representar una resistencia de esta manera, ¿sí? Y los focos a veces se representan de esta manera, ¿sí? Ya vamos a ir viendo eso. Pero, ¿cuál es el concepto importante de esto? Mire, por favor, este es el inicio del dispositivo. Y este de aquí es el final, miren. Y este final se une con el inicio del otro. ¿Sí? Aquí pongamos otro dispositivo. Mire, este es el final y este final se une con el inicio del otro. ¿Sí? Es más o menos como cuando usted hace una columna, cuando se iba al patio y hacía el cordón de seguridad, se supone que se iba uniendo así. La mano que usted pone, la derecha con la izquierda, con la derecha del otro. Inicio, final, ¿sí?
Para que usted me entienda esta parte de que es un circuito en serie, haga cuenta que es como una manguera de agua. ¿Sí? Por aquí pasa el líquido. ¿Qué pasa si yo le corto a la manguera? ¿Llegará el agua a este lado de aquí? No, no llega, no llega. ¿Sí? Ese es, ¿cómo se puede decir? Una de las falencias del circuito en serie. Que basta que uno se rompa o uno falle, significa que ninguno funciona. ¿Sí? Ninguno funciona. Acordaráse de eso. Por ejemplo, mire, ¿qué pasa si usted aquí le abre un espacio? Mire, ya no conduce la corriente, ya no pasa. Entonces, todo el circuito no vale. ¿Sí? Entonces, pilas. Ahora, para sacar los resultados de estos ejercicios, ¿sí? Vamos viendo. El voltaje, mirará, el voltaje total de esto. El voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a inventar, ¿sí? Digamos que este voltaje es 9 y son dispositivos iguales. Estos tres son igualitos. Entonces, más o menos, el uno va a tener 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios. Y la suma de los tres me da 9. ¿Sí? Mire, si tengo 4, 4, si tengo 5, 5. ¿Sí? Listo. Ahora, la resistencia es lo mismo. La resistencia total va a ser igual a la suma de sus resistencias. ¿Sí? Entonces, por aquí le darán un valor. Le dirán, por ejemplo, 10 ohmios. Como son iguales, 10 ohmios, 10 ohmios, qué sé yo. Usted suma y sabe la resistencia total del circuito. ¿Sí? Pero ahora hay algo importante. La intensidad. La intensidad que hablábamos del flujo, ¿sí? Del flujo es la misma en todo el sistema. Es decir, la intensidad en el punto 1 es igual a la intensidad en el punto 2 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo entendemos? Con la manguerita, ¿sí? Porque mirará, si yo tengo mi manguera de agua y yo le hago un hueco aquí, sale con presión el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Con una presión X. Si yo le tapo nuevamente y le hago un hueco acá, sale con la misma presión que sacó acá. Si yo le tapo y le hago un hueco acá, sale con la misma presión que salió acá. ¿Sí me hago entender? En cualquier punto de la manguera, la intensidad de la corriente es la misma. Aquí es del agua, acá es de la corriente. ¿Sí? Por esa razón las intensidades son las mismas, no cambian. ¿Hecho? Listo. Ahora ponga circuito en paralelo. ¿Puedo borrar, Largo? Señor Largo. Sí. Ya.
Listo, ahora nos toca el circuito en paralelo. Miren, su nombre ya es claro. Su nombre ya nos dice un montón. Paralelas. ¿Sí? Entonces ponga. Los circuitos en paralelo se caracterizan por tener conectadas. Los circuitos en paralelo se caracterizan por tener conectadas varias vías alineadas paralelamente entre sí. Vuelvo a repetir. Los circuitos en paralelo se caracterizan por tener conectadas varias vías alineadas paralelamente entre sí. Es decir, los inicios de cada dispositivo se conectan entre sí. Al igual que sus finales. Al igual que sus finales. Listo, mire nuestro ejemplo. Mire, paralelas, paralelas, ¿sí? En este tipo de paralelas, ¿sí?, hay algo fundamental, que mire, el inicio de este dispositivo, mire, se conecta con el inicio del otro. Y este también se conecta con el inicio del otro. ¿Sí? Mira, ahí está el cable. Y lo mismo pasa con los finales. Miren, el final de este dispositivo se conecta con el final de este dispositivo. Y así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren lo importante de este. Como yo digo, el paralelo es el que más se usa y tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál va a ser la ventaja principal por la que casi la gran mayoría lo ocupa? ¿Qué pasa si este dispositivo se daña? Mire, le vamos a dañar, le voy a borrar, mire. Mire, sigue funcionando, porque el final se sigue uniendo en el final, el inicio en el inicio, y mire, los dos cierran el circuito. ¿Sí? Eso es lo bueno del paralelo. Que si un dispositivo se daña, los demás siguen funcionando. ¿Cuál es el problema de este circuito en paralelo? ¿Sí? Que la resistencia es inversa, es decir, necesito mucho más resistencia para aguantar. Lo mismo pasa con la intensidad se reparte, porque mirará. Si han jugado este juego que hay en el Android, el de los plomeros que van conectando las tuberías, no sé si han jugado, Montenegro, si ha jugado ese jueguito. No, Lisa. Ha jugado uno que es Plumbers 1, Plumbers 2, y que está el No, caminito del agua y usted empieza a mover para ver si es que llega al final. no, ¿Sí? Lisa, no he jugado ese juego. No. Otra, qué aburrido, vea, Montenegro. Solo Free Fire. Solo Free Fire. ¿Y qué tal es? ¿Si es bueno siquiera para eso? No, Lisa, soy malo. Está de ver, pues ya yo también tengo una cuenta ahí para ver cuándo me reta. Ahí podemos ir el año también. Con Narváez, Lisa. Conmigo, Narváez. ¿Usted será bueno, Narváez? Yo no juego eso, Licen. ¿No juega conmigo eso? Licen. 1 versus 1, Licen, yo le pongo sal. Ya.
¿Podemos ir el año, Paredes? Vamos. Ya, puede ser, puede ser. Me gustó, me gustó. Pero después no quiero que esté llorando, verán. No, Licen, ¿cómo va a creer eso? Ya, Ya por si perdiste acaso. ya. Ya, por si acaso. Ya, Edison escucharán. es hacker. Este, este de los plomeros me dice muchas cosas importantes de un circuito en paralelo. Por ejemplo, mirará, si a mí me dan el circuito, ¿sí? Por aquí va el agua, ¿no es cierto? Y usted le pone un codo y el agua está bajando por aquí. Pero aquí ya no pongo una línea recta. Digamos que yo aquí pongo una T. ¿Sí? ¿Qué pasa automáticamente si yo pongo una T? Si se da cuenta que ya no puede ir la misma cantidad que iba aquí de agua, ya no puede ir por acá, porque está yendo una cantidad de agua. Pero aquí, ¿qué está haciendo? Dividiéndose en dos. Significa que de este caudal, por aquí ha de ir hasta aquí, mire, y por aquí ha de ir hasta acá. Se baja el caudal. ¿Por qué? Porque están abriendo otro espacio. ¿Sí? Y si de aquí, listo, y otra vez bajo, mire, y otra vez me ponen una T, se vuelve a dividir este caudal. Y qué sé yo, por aquí ir así, por aquí ir así. ¿Sí? Ahora mirará, por acá le ponemos uno de estos. Y mire lo que pasó aquí. Se unieron. Y nuevamente, mire, este caudal de aquí vuelve a su normalidad. ¿Sí? Vuelve a su normalidad. ¿Estamos claros? Mire, es un ejemplo simple y lógico, ¿no? Si me está dividiendo, se divide, entonces se divide la fuerza, se divide el voltaje, se divide la intensidad. Pero al final, mire, se vuelven a unir y vuelve a ser lo mismo que el inicio. ¿Sí? Entonces le voy a explicar, por ejemplo, si yo tengo, déjame ver la hora. Si yo tengo una intensidad, qué sé yo, de 100 amperios, mire, aquí en este punto llegaban los 100 y mire, entró un codo. Yo tengo que ver cuánto, pero digamos que hablemos de ejemplo, se dividen en la mitad. Entonces, aquí van a ir 50 amperios y por acá van a viajar 50 amperios. ¿Por qué? Porque se dividió el camino, mire. ¿Sí? Y por acá viajan 50, 50 y por acá viajan 50. Y en este punto de aquí se vuelven a reunir los 100 y cierran el circuito. ¿Sí? Ahora usted me dirá, profe, o sea, todavía estoy medio dudoso. Para que usted entienda esto, es lo que yo le contaba que pasa en sus hogares cuando usted tiene una ducha eléctrica. Que usted prende su ducha y ¡pum! Se le bajó el foco. Usted está haciendo algo, por ahí prendieron una moladora o alguien está soldando, ¡pum! Se le bajó a usted. Eso es lo que pasa, porque mire, los 100 estaban normal en su casa, pero alguien conectó otro aparato y le quitó la intensidad. La intensidad. ¿Sí? Acéptele nomás, Narváez. Entonces, si usted analiza como el agua a la corriente eléctrica, está al otro lado. Sí, está al otro lado, muchachos. Pero de esta manera, sí, solo visualice cómo es la corriente del agua. Sí, hasta por eso es corriente de agua y esta es corriente eléctrica. ¿Hecho? Ahora nos falta poner las características de este circuito en paralelo. Entonces vamos. La primera característica del circuito en paralelo es que el voltaje es constante. El voltaje, entonces, voltaje total será igual a voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Es decir, que si este de aquí tiene 100 voltios,
aquí también habrá 100 voltios, aquí también habrá 100 voltios. Porque es paralelo. Sí, porque es paralelo. ¿Qué es lo que cambia ahora aquí? La intensidad. Porque la intensidad es como el camino del agua. Entonces, la intensidad total será igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más las intensidades parciales que haya. ¿Sí? Y la resistencia también cambia aquí, porque la resistencia es el inverso de sus resistencias. ¿Sí? Y en la otra era la suma, ¿no es cierto? Es decir, que se hacía muy grande su suma. Entonces, mirará, la resistencia total es igual al inverso de la suma de las resistencias. ¿Qué le trato de decir aquí? Si usted conectara un equipo en su casa en paralelo, nunca se le va a dañar. Perdón, en serie, nunca se le va a dañar. Pero en paralelo, la resistencia del equipo falla. Por eso es que cuando viene una carga eléctrica, se nos puede dañar el cargador del celular, la televisión, la licuadora. ¿Por qué? Porque en paralelo la resistencia disminuye. Es menor la resistencia. Entonces, a veces en una gran carga eléctrica, en una descarga eléctrica, su dispositivo no avanza. Esa es la palabra correcta, no avanza. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día me estaba enterando yo, cuando yo sé que mi cargador de celular se ha dañado, usted tiene un original, ¿no es cierto? Y de repente usted tópele a su cargador original y si este está quemando, significa que la resistencia interna de ese cargador ya no vale. Y mejor cambie. Sí, porque luego de eso, este cargador, como tiene un transformador, no limpia bien la energía y luego se empieza a dañar su celular. Y la otra, ¿por qué cree que un cargador original es mucho más costoso que un genérico? Porque la resistencia es mayor del original, ¿sí? Y por eso es que cuesta tanto, pero por eso también le cuida tanto a su celular. Ciencia. Todo lo que vemos es aplicable a lo que vivimos, muchachos. Ahora, la pregunta más lógica que le puedo hacer. ¿El circuito mixto qué será? Sibambe. ¿Qué cree que sea un circuito mixto si le pongo ahora de título? Que como que está en paralelo y en serie que los dos se unen. Y en serie, ¿no es cierto? Ya, muy bien, Sibambe. Bien. Un circuito mixto, vuelta, es la mezcla de los dos. Partes paralelas, partes en serie. Partes paralelas, partes en serie. Que eso hemos de ver la siguiente clase, muchachos. ¿Sí? La siguiente clase. Hasta aquí nos vamos a quedar en todo lo que es teoría. Igual por favor, y hablamos al principio de todos los pendientes. Y cualquier inquietud, ya sabe, tenemos nuestro grupo para escribirnos. No sé, creo que el profe Luis entró. ¿Necesita decir algo, profe? No, solo para ver en qué andaba nomás, amigo. Siga nomás. Ah, ya. No, ya acabé, profe. Listo, muchachos. Entonces, por favor, igual sus tareas. Recuerde que ya hemos hecho todo en clase. Desde la siguiente semana seguimos avanzando en este tema. Ya empezamos con ejercicios. Recuerde que tiene que grabarse el triángulo de Ohm. Y eso sería todo. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Adiós, muchachos.